Pero yo quiero empezar en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Les cambié totalmente el ángulo, aunque después vamos a volver a ese capítulo del Génesis, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, el apóstol Pablo hace una declaración poniendo el cierre a una discusión que se había dado en ese momento en la iglesia acerca de los dones espirituales, acerca de la profecía y de lo profético, y se ve que la iglesia por esos días estaba tan confundida como lo está la iglesia por estos días también, acerca de estos dones. Entonces el apóstol Pablo agarra y dice, pues Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no es el autor y el creador de la confusión. O sea, cuando hay confusión, no es Dios el que está operando ahí. Cuando tenemos confusión acerca de algo en nuestra vida, no es Dios el que está operando ahí, porque Dios no es el autor, no es el creador de la confusión. Dios es Dios de paz. Son dos polos opuestos. Por un lado está la confusión y por otro lado está la paz. Si estoy bajo confusión, el Espíritu de Dios no está operando ahí. Es el espíritu de confusión el que me está, de alguna manera, perturbando. Cuando hay paz, no hay confusión. Cuando hay confusión, no hay paz. Confusión es igual a ausencia de paz. Cuando hay paz, no puede haber ¿qué? Confusión. ¿Sí? No fue Dios quien creó lo que nosotros denominamos o llamamos confusión. Es el resultado de un estado de desorden y de inestabilidad interior. Cuando una persona tiene desorden interior, inestabilidad en su interior, lo que está ocurriendo ahí es que hay probablemente operando también confusión. El desorden favorece la confusión. Ahora lo vamos a entender mejor. Por eso en el capítulo 1 del Génesis, cuando Dios ve que la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que Dios hace antes de empezar a crear lo siguiente o a avanzar en lo que Él tenía como un plan, lo primero que Dios hace es empezar a ordenar aquello que estaba desordenado y que estaba vacío. Entonces, cuando hay orden, hay claridad. Cuando hay desorden, hay confusión. Seguramente te ha pasado que buscaste algo en tu casa y viste que había un poquito de desorden y dijiste, estoy buscando un tornillito chiquitito así, que lo dejé mezcladito acá. Y vos sabías dónde lo dejaste. Pero fue después muy caótico encontrarlo. ¿Por qué? Porque había desorden en ese lugar. Entonces el desorden favorece la confusión. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, el desorden favorece el espíritu de Babel. Babel significa confusión. Según la Biblia nos muestra, Babel significa confusión. Entonces, vamos a parafrasear lo que vimos recién. Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de Babel, sino de paz. Donde hay confusión, no hay paz, hay falta de paz. Donde hay paz, puede estar todo medio complicado, pero vos seguís teniendo paz y seguís teniendo claridad. Aunque las cosas a tu alrededor no estén en orden, no estén bien. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, confusión según la Biblia dijimos que es, ¿qué? Babel. Pero a su vez el diccionario nos dice que es mezclar, es combinar, es desordenar, es embrollar. Es una palabra bastante antigua esa, ¿no? ¿Qué embrollo esto? Es más fácil hablar de desorden. Hay un lío acá. Nadie dice, hay un embrollo. Hay un embrollo acá. Hay un lío, un desastre es esto. Esas son nuestras versiones populares. En griego, confusión proviene de una palabrita que es acatastasia.
decirle al otro, que tenés al lado, decirle acatastasia. ¿Qué significa acatastasia? Significa desorden. ¿Sí? El desorden promueve la confusión. El desorden promueve la confusión. También significa tumulto, inestabilidad. Entonces Pablo nos está mostrando dos polos opuestos. Por un lado, cuando él habla de que Dios no es Dios de confusión, está diciéndonos varias cosas, según lo que te acabo de mencionar. Está diciendo Dios no es Dios de desorden, por eso en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que hizo fue ordenar cada cosa en su lugar. Dios no es Dios de desorden, Dios no es Dios de inestabilidad, Dios es un Dios estable. ¿Sí? Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. ¿Hasta ahí soy claro? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el problema de la confusión? Que la confusión es el punto de partida para el engaño. Cuando una persona está confundida en su interior, está a nada de caer en las redes del engaño. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo pa. Resultado final, a muchos se engañarán. La confusión abre la puerta al engaño, es el punto de partida para el engaño. ¿Sí? Pablo dijo también en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque cuando hay confusión, es el punto de partida para caer en el engaño. ¿Sí? Por eso tenemos que estar alerta. Cuando algo no está del todo claro, Señor, esto no proviene de vos. Ayúdame, quiero primero tener paz. Segundo, dame claridad. Ordena mis pensamientos. Ordena mi corazón. Ordena mi mundo interior. Quiero tener claridad y tomar decisiones correctas. Amén. Confusión y engaño, entonces, son dos elementos que Babel utiliza para llevar a cabo sus planes. Babel es el sistema mundo. El sistema en el que vos y yo estamos inmersos tiene que ver con esto que te acabo de mencionar. Babel eleva la confusión y el engaño a la máxima potencia. Vivimos en un sistema de mucha confusión y de mucho engaño. Ese es el sistema y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Babel. ¿Sí? Ausencia de paz, acabo de decir recién, se debe a que el espíritu de confusión está operando en la mente y en el corazón de la persona sin paz. Una persona que no tiene paz es una persona que está confundida. Que está confundida en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, está confundida. Ese es el espíritu. Yo quiero meterte esto en el corazón y que el Señor se encargue de llevarlo a tu espíritu. Yo quiero que podamos entender que Babel, el sistema mundo en el que nos movemos, opera con confusión y con engaño. El diablo lo que quiere hacer es confundirte para luego poder engañarte. El sistema en el que nos movemos está viciado de confusión y de engaños. Donde quiera que nos movamos vamos a encontrar estas dos cosas: confusión y engaño. Te pongo un ejemplo. La gente no tiene temor, no tiene problemas en mentir cuando de lograr algo se trata. De conseguir algo que les gusta o les importa se trata. No hay problema. Eso es engaño. Eso es engaño. Ese es el espíritu de Babel, que todavía prolifera por estos días, se mueve. Cuando hay confusión, vos te das cuenta rápidamente si vos estás en paz. Ahora, cuando hay confusión en nuestra vida, no nos podemos dar cuenta cuando hay confusión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo opera esto? Por ejemplo, cuando el domingo escuchás la palabra de Dios, pero después llegás a tu casa y escuchás las noticias y te quedás con lo que dicen los noticieros. Ese es el espíritu de Babel. Confusión y engaño.
que trata de ahogar la palabra de Dios para que vos te quedes con lo que dicen los noticieros. Por eso yo les decía, es un tiempo para estar alerta. Todo el mundo, por lo que pasó tristemente en Bahía Blanca, cree que caen los otros acá y ya están con miedo, paranoicos, buscando a ver dónde nos vamos, cuál es la parte más alta de Roca. Porque todo el mundo entra en confusión y engaño. Claro que puede pasar. No estoy diciendo que no pueda pasar. Dios nos libre de algo así. Porque yo no sé de dónde nos agarraríamos muchos de nosotros. Dios nos libre de algo así. Ahora, el espíritu de Babel opera de esa manera. Con confusión y engaño. Entonces, llegas a tu casa, recibiste una palabra de Dios en la iglesia, algo que debieras tener como ancla para tu vida, y prendiste las noticias, y el noticiero dice que esto y aquello. Entonces vos ya automáticamente tu espíritu se contaminó. Y empezás a darle más bolilla a lo que dijo fulano, sultano, mengano, que a lo que Dios te dijo. O cuando el diagnóstico médico no manifiesta avances y lo que Dios habló contrasta con ese diagnóstico médico. Confusión y engaño. Es difícil sostener la palabra de Dios en alto cuando el médico o el especialista te está diciendo que las cosas no van del todo bien. Es difícil, ¿no? Ahora yo tengo que decidir si le voy a creer a lo que el sistema mundo me dice, aunque respeto al médico, porque para eso estudió, o le voy a creer a lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? O cuando Dios te da una promesa para tu vida y vos ves que el tiempo pasa, va corriendo el tiempo y esa promesa parece estar cada vez más lejos. Entonces, ¿qué hace? Babel viene y trae confusión. Quizá la palabra no era para vos, quizá era para tus generaciones. Quizá lo que Dios estaba mirando no era tu vida necesariamente. Viste que Dios a veces habla metafóricamente. Entonces entras en confusión y engaño. ¿Qué haces? Dejas de creer a lo que Dios te habló. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Amén? Entonces, ahora, pensemos en lo siguiente. Mientras más grande sea la autoridad de la persona que habla, mayor va a ser el impacto en la vida de la gente. Mientras más grande sea la autoridad, esto es una cuestión de autoridad. No es lo mismo que te digan a vos que el dólar mañana va a estar a 5.000 pesos y que te lo diga el carnicero de la otra cuadra. Bendecimos a los carniceros, de paso, a que te lo diga el presidente de la nación. Mientras más grande sea la persona en la autoridad, la que está emitiendo un comunicado, mayor va a ser el impacto en nuestra vida. ¿Sí? Por eso la gente toma como verdadero lo que dicen los políticos, por ejemplo. Después se dan cuenta que fueron vilmente engañados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, creíste una ilusión. ¿Sí? Entonces, vos tenés que entender esto, tenemos que entender esto. Mientras más grande sea la autoridad de la persona que está hablando, mayor va a ser el impacto en nuestra vida. Esto es una cuestión de autoridad. Por eso la guerra espiritual en la que muchos se enriedan es una guerra espiritual sin sentido, porque esto es una cuestión de palabras. Cuando David y Goliat se enfrentaron, empezó David diciendo: ¿y quién es este filisteo incircunciso? Y cuando le tocó el turno al otro, ¿qué dijo? ¡Oh, te voy a comer como perro! Era una cuestión de palabras. La guerra espiritual es una cuestión de palabras. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? ¿Qué aprendimos la semana pasada que era la palabra? La espada del Espíritu. Es una cuestión de palabras, no es a ver dónde hay demonios acá que les pegamos un tiro. Es una cuestión de palabras. Palabras. Por eso el diablo usa palabras para desalentarte y para desanimarte. Porque conoce el poder de la palabra.
Y cuando nosotros no tenemos una palabra de Dios en nuestra boca, caemos en el desánimo, en la confusión y en el engaño. ¿Sí? Ojo con lo que escuchamos, vuelvo a repetirte esto. Mirá lo que dice Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. El apóstol Pablo dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabés lo que dijo Jesús? Todo aquel que me niegue delante de los hombres, mi Padre también le negará. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, mi Padre también le confesará. Entonces, ¿qué nos dice Pablo acá? Que tenemos que confesar ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Dice Pablo 3 cosas: le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabés lo que significa eso? Según la traducción original, significa altamente exaltado. Los griegos definen esta expresión como súper exaltado. ¿Sí? Pero también significa a lo más, al mayor grado. Sumo significa supremo, que no tiene superior. O sea, Jesús fue exaltado hasta lo sumo. No podía seguir subiendo más, no podía levantarlo más su Padre, porque si no lo hubiese elevado todavía mucho más. Pero lo elevó a lo sumo. Habla Pablo y dice que Jesús tiene, o el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Dice eso el texto? Ahora, ¿sabes qué significa eso? Nombre sobre todo nombre. Significa que por encima de cualquier otro nombre, en importancia, está por encima de todos ellos el nombre de Jesús. Te lo voy a graficar de esta manera. Está la intendente, o intendenta, o intendenti, o como quieran llamarlo ustedes. Está el gobernador, está el presidente, intendente, gobernador, presidente, y por encima Jesús. Eso es tener un nombre que es sobre todo un nombre. Eso significa que es nombre sobre todo nombre. Por eso es peligroso cuando decimos, pero lo dijo el intendente, lo dijo el gobernador, lo dijo el presidente. Sí, pero por encima de eso hay un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como dirían los futboleros, respetemos los rangos. Por encima de cualquier nombre está el nombre de Jesús. Y Pablo dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Significa que Jesús es el soberano y es el que gobierna. Es el que gobierna. Es el que gobierna. Yo oro a Dios pidiéndole que en esta mañana nuestros ojos espirituales se revelen se abran acerca de esto de la autoridad, de entender esto de la autoridad. Porque si nosotros entendemos realmente lo que significa el nombre sobre todo nombre, vamos a dejar de tener miedo de las circunstancias. Vamos a dejar de vivir en derrota. No le vamos a tener temor a lo que pueda venir, porque por encima de lo que pueda venir hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Amén? Entonces no tenemos temor al futuro. No tenemos temor al futuro. Ya nuestro Señor está de aquel lado también esperándonos. Él tiene control de todas las cosas. Ahora, lo que hace Babel es intentar confundirnos. Sí, pero mirá quién habló, mirá quién lo dijo. Lo dijo el del Fondo Monetario Internacional, y lo dijo el ministro de Economía, y lo dijo aquel. Y por encima de él hay un nombre que es sobre todo nombre. Entonces no vamos a tener temor de lo que pueda suceder. Amén. Confusión. Dijimos que significa Babel. ¿Qué más? Ausencia de paz.
Engaño, es el punto de partida para el engaño, pero también confusión significa quitar límites hasta que no se pueda apreciar dónde empieza uno y dónde termina uno y dónde empieza el otro. Quitar los límites. También significa mezclar cosas de tal manera que ya no se puedan distinguir. Pero también significa falta de claridad. Cuando algo no se puede apreciar con claridad, hay confusión. Yo soy malísimo para los colores. Yo me pones dos medios parecidos, para mí son los dos iguales, aunque sea negro y violeta. Soy malísimo para los colores. A veces en mi casa se ríen, papá, ¿qué sos daltónico? Me dicen, ¿no me ven bien los colores? Bueno, para mí, no sé si es problema ya de la... Pero para mí hay colores que son iguales. No los distingo. Ay, me dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser, todo es posible. Confusión también significa falta de lucidez, falta de discernimiento del bien y del mal, falta de esa capacidad necesaria para discernir lo bueno y lo malo. Fue lo que ocurrió en el Edén, cuando el hombre y la mujer fueron confundidos y engañados respecto de la verdad. Es muy sutil a veces la confusión, es muy sutil, así como los colores cuando me pasa a mí, que no puedo distinguir uno de otro, bueno, es muy sutil a veces el engaño, es muy finito. ¿Sí? La serpiente fue y le dijo a la mujer, no es que van a morir, no lo tomen tan literal, che. Lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Ah, es verdad entonces que no nos vamos a morir, no se van a morir tranquilos. Y hasta el día de hoy estamos pagando la factura de aquel entonces. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero cuando yo llegue al cielo, lo primero que debería hacer es buscar a Adán. Y le voy a preguntar dónde se metió el día que pasó esto. No lo voy a matar porque allá en el cielo no va a pasar, no va a haber ese tipo de cosas, pero ganas no me van a faltar. Porque hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. ¡Qué lío que se mandó! ¡Qué desastre! Ahora mirá lo que dice 2 Corintios 11, 3. 2 Corintios 11, 3. Dice, pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, primero la confundió, finalmente la engañó. Vuestros sentidos, ese es el problema del ser humano, los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito esto, la confusión abre las puertas de par en par al engaño. Cuando el diablo logró sembrar confusión en nuestra vida respecto de alguna cosa, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos a nada de caer en algún tipo de engaño. La confusión abre la puerta de par en par al engaño. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a Génesis capítulo 11. Vamos a meternos ahora sí con la historia de Babel. Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, ¿y qué hicieron? Se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Estos le hubiesen venido bien para las construcciones. Unos genios eran ellos. Cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos, la Trinidad operando en el Antiguo Testamento, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella como Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, confusión. Babel es lo que da origen a lo que más adelante y en la historia íbamos a conocer como el Imperio Babilónico, como Babilonia. La Torre de Babel dio origen, toda esa zona, dice, habla de una llanura el texto, la llanura de Sinar. Todo ese lugar fue lo que luego empezó a formarse, y desde allí al mundo, conocido por aquel entonces como el Imperio Babilónico, como Babilonia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué pasó con Babilonia? Que entre otras cosas mantuvo cautivo a Israel durante largos periodos de tiempo. Durante largos periodos de tiempo. Ahora yo quiero hablarles de tres cosas que tienen que ver con esta operación Babel hacia nuestras vidas. Número 1. Babel lo primero que hace es promover para que nos establezcamos donde Dios no nos plantó. Babel promueve, que vos y yo nos plantemos donde Dios no nos plantó. Mirá lo que dice el versículo 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué pasó? Y se establecieron allí. Este evento de la Torre de Babel fue post-diluvio. ¿Sí? Fue después del diluvio. En el Génesis 1, Dios le había dicho al hombre, fructifiquen y multiplíquense, ¿y qué más? Y llenen la tierra. Hasta ese momento, cuando llegó el momento del diluvio, la tierra por aquel entonces había sido llena, pero estaba cubierta de maldad. Dice la Biblia que la maldad era mucha delante de Dios, tanto que a Dios le dolió en su corazón haber hecho hombre. Imagínate lo que tiene que haber sucedido. O sea, el nivel de maldad era alevosísimo para que llegue a generarle semejante dolor a Dios y Dios diga, voy a arrancar de raíz a todo ser vivo. Y entonces viene el diluvio. Y solamente una familia se salva. ¿Cuál? Noé y su familia. ¿Sabes cuántos se salvaron de aquel diluvio? 8 personas. Solamente 8 personas. Ahora, pasa el diluvio y se conforma una tierra nueva. Es simbólico eso también, ¿no? Porque llegará el día en que esta tierra será destruida también y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo mismo que pasó en aquel entonces. ¿Sí? Y Dios, que no cambia en su manera de pensar, ¿qué hace? Dice, le da a los descendientes de Noé, Génesis 9, les dice, vayan, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Dios no cambió su plan. Entonces, en Génesis 11, vienen estos tipos y dice, este lugar es lindo, nos vamos a plantar acá, nos vamos a establecer acá. ¿Qué les había dicho Dios? Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces estos rebeldes dicen, nosotros nos vamos a establecer acá. Entonces Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, dice, a ver qué van a hacer. Y ve que empiezan a construir una torre, una ciudad. Porque la idea de ellos era establecerse en esa llanura. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces Dios dice, no puede ser, no entendieron absolutamente nada. Yo les dije que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero estos tipos están atentando contra lo que yo les he pedido. Se quieren quedar a vivir acá. ¿Sí? Entonces Dios mira desde los cielos, dice, ahora pues le da una orden, o se da una orden a la Trinidad a sí misma y dice, descendamos y confundamos el habla.
Te dije recién que la confusión viene muchas veces por lo que escuchamos, por lo que otros hablan. ¿Sí? Ahora, claramente el punto central en esta historia es la rebeldía y la desobediencia. La rebeldía y la desobediencia provocaron confusión en esta gente, al punto tal que Dios tuvo que descender para confundir el habla, para que ya no se entienda. Imagínate lo que es eso. Dios tuvo que intervenir porque vio que eran rebeldes, que eran desobedientes, y Dios dijo, la única manera que la obra cese acá es que nosotros confundamos la manera de hablar de ellos y no se entiendan. Vamos a hacerlo, porque si no estos tipos no van a parar más. Entonces Dios desciende y confunde el habla. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que logra Dios con eso? Que al no comprenderse cada uno empieza a tomar un rumbo diferente. Desde ahí, dice la historia, Dios los volvió a esparcir por sobre toda la faz de la tierra. Por las buenas o por las malas, los planes de Dios siempre se van a cumplir. Por las buenas o por las malas, los planes de Dios siempre se van a cumplir. O entendemos por amor o lo entenderemos por dolor. Porque los planes de Dios no cambian. ¿Sabés quiénes son los que tienen que cambiar? Nosotros. Si yo te dije algo allá, te lo repetí acá, ponele la firma que acá lo voy a seguir sosteniendo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que hace fiel a Dios, que no cambia. Dios no es fiel porque nos da una casa, porque nos da un auto, porque nos da esto. Dios es fiel porque su palabra se sigue cumpliendo a lo largo de los siglos y generaciones. Eso es lo que hace fiel a Dios. ¿Sí? No creamos que Dios es fiel porque me permitió, me compré la lapicera que tanto quería. Dios es fiel. Dios es fiel porque su palabra se cumple siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. ¿Sí? Amén. Entonces Dios les dijo, muchachos, fructifiquen y multiplíquense y vayan y llenen la tierra. Pero ustedes están queriendo establecer acá en Sinar. Sinar, para que nos ubiquemos, es la actual Irak. Entre los ríos Tigris y Éufrates. Esa zona, ahí se establecieron ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces nosotros nos establecemos en lugares que no son de bendición y con personas que no nos son de bendición? ¿Cuántas veces? Dios nos habló, Dios nos dijo esto y nosotros nos plantamos en lugares y con personas, nos asociamos a personas que no nos son de bendición. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que Dios descienda, que Dios intervenga, confunda el habla y terminemos cumpliendo con los planes que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos plantado en criterios, en pensamientos, en ideas que contrastan totalmente con lo que Dios nos habló? No pensemos solamente en lugares físicos, pensemos, a veces nos plantamos en una posición mental, en un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que Dios nos habló. Y Dios dice, yo no te pedí que hicieras eso. Yo no te pedí que te plantaras acá. Te estoy queriendo mover de acá. Lo que voy a hacer es voy a provocar confusión. ¿Para qué? Para que de alguna manera salgas impulsado y hagas lo que te estoy pidiendo que hagas. A veces, cuando hemos tenido conflictos con personas, no es necesariamente que la persona tenía un problema conmigo, es que a lo mejor quizá Dios intervino, generó confusión para que nosotros saliéramos de esa relación que no nos edificaba. Es Dios confundiendo de alguna manera el habla para que no pudiéramos seguir adelante con lo que teníamos pensado hacer nosotros. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende? A veces nosotros nos aferramos a una posición, a un pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que es así. Y Dios dice, no es así.
Yo no te pedí que te establezcas acá. Yo estoy queriendo moverte de esta manera de pensar, pero vos no querés moverte. Ok, lo que voy a hacer es generar todo el escenario para que salgas direccionado hacia donde yo te estoy queriendo mover. Y nosotros a veces seguimos sin entenderlo. Dios tuvo que descender y confundir el habla de toda esa gente. No sé cuánta gente había, me imagino que miles. Tuvo que confundir su manera de hablar para que ya no se entiendan más. Y yo me imagino que en esa confusión habrá habido también disensión. Te estoy hablando, porque no entiendo, no pago otro medio chino. No entender. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvieron que salir porque se dieron cuenta que así no podía seguir avanzando la historia. ¿Sí? Ahora, hay cristianos que nunca fructifican porque están plantados en sitios incorrectos. Es sinar, es plantarte en sinar. Dios dijo, acá no. Acá no. Sigan avanzando, llenen toda la tierra. No, nos queremos plantar acá, Señor. Acá no. Avancen y llenen toda la tierra. No, yo me quiero quedar acá, Señor. Vas a ir hacia donde te estoy moviendo. Vas a avanzar, si no, no vas a fructificar. Fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense y llenen la tierra. Era el mandato, ¿no? Ese es el primer mandamiento de la Biblia. Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Ese es el primer mandamiento de la Biblia que Dios le da al hombre. Y a veces no fructificamos porque estamos plantados en nuestros propios criterios personales, en nuestra manera de pensar. Gente a la que todo le da lo mismo, pensamientos y criterios personales incorrectos de los que no quieren ser removidos. Dios los tuvo que remover de esa llanura. Acá no les dije que se plantaran. Avancen, llenen la tierra. Entre otras cosas, Dios tuvo que descender no solo para confundir el habla de esa gente, sino para removerlos de aquel lugar. Muchas veces, y yo te declaro esta palabra, cuando vos no te quieras mover por motu propio hacia lo que Dios te está pidiendo que hagas, Dios va a descender y te va a mover. Te va a mover. Te va a mover porque Él es Señor. Jesucristo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, en este tiempo, si vos no te querés mover, lo que Dios va a hacer es descender para moverte Él hacia donde Él te quiere llevar. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa llanura o ese lugar? Sinar. Ahí, en esa llanura, empieza a gestarse Babel, Babilonia. Sinar es el lugar donde vos y yo nos establecemos sin la aprobación de Dios. Nos establecemos porque nos gusta. Hay lugares, hay cosas, hay relaciones que no cortamos y no quitamos porque nos gustan. Nos gustan. Y Dios dice, yo te voy a remover de acá. Porque por eso me estás fructificando. No, es que, no. No estás llevando frutos, como te lo dije allá, como te lo dije acá y como te lo vuelvo a repetir. No estás llevando frutos porque estás establecido en un sitio, en un pensamiento, en una actitud que es incorrecta. En la llanura de Sinar, para esta gente, aunque era un lugar fértil, ellos no iban a fructificar como Dios lo estaba pensando. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro en lo que digo? Por eso hay gente que no lleva fruto. Porque está parada sobre un lugar en el que Dios no les ordenó plantarse. Babel promueve que vos y yo nos plantemos en sitios, que nos establezcamos en sitios donde Dios no nos ha pedido que nos quedemos. Hay pensamientos que a veces no nos dejan avanzar. Hay criterios que nosotros hemos mantenido durante años que a lo mejor son los que no nos dejan avanzar. Pensamientos como siempre lo hice así,
Hace 20 años la historia era otra. Yo soy así, no voy a cambiar. Esos pensamientos nos anclan a un sitio de esterilidad, no nos dejan fructificar como Dios quiere que fructifiquemos. Lo estamos aprendiendo los jueves. Juan 15, 16 dice: Jesús, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre, todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces tenemos que salir urgente de esos sitios. No tenemos que esperar que Dios sea el que nos arranque de ahí. Si hoy estamos teniendo claridad y no estamos confundidos y podemos ver con lucidez lo que Dios nos está hablando, entonces tenemos que salir de esos lugares, tenemos que abandonar esas relaciones, tenemos que cortar con eso que no nos deja avanzar para no ser presas de esta operación Babel. ¿Sí? Amén. Hay congregaciones fundadas sobre la base de ese espíritu de Sinar. Nosotros nos quedamos acá. De acá no nos movemos. Este es el lugar que Dios nos dio. Y capaz que Dios está diciendo: este no es el lugar, esto es de paso. Sería una torpeza mía decir: acá nos quedamos y acá nos morimos, Pues está re lindo el lugar, lo que nos tocó. Cuando yo creo, porque lo que Dios nos habló, que todavía hay más por delante. Y sería una torpeza mía decir: nos vamos a quedar acá estamos está lindo, porque ya nos gusta, qué sé yo, todo el... Pero sin embargo hay gente, hay creyentes que han edificado sus vidas sobre el espíritu de Sinar, de Babel. Hay matrimonios, hay hijos, hay relaciones personales que están fundamentadas y fundadas sobre ese espíritu de Sinar. Rebeldía, te dije, desobediencia, confusión y engaño. ¿Por qué? Porque lugares como Sinar no son apropiados para la fructificación. No son apropiados. Por eso Dios, viendo lo que estaban haciendo, les confunde el habla. Ahora, esto puede pasarnos también a nosotros en cualquier área. Puede ser que estemos hablando en casa y a lo mejor no entendamos ni jota porque hay confusión. Entonces tenemos que parar la pelota y decir: no, para. Vamos a orar 3 horas, 4 canciones y después vamos a dialogar. Porque tenemos que lograr lo que pasaba antes de que estos tipos empezaran con la torre. Que el lenguaje sea uno solo. Y eso se logra teniendo armonía. En la música, cuando hay armonía, todos tocan la misma partitura. Todo suena acorde a lo que está escrito. ¿Sí? ¿Estoy diciendo claro? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios confunde el habla y a partir de ahí nuevamente son esparcidos. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu tierra, vete de tu tierra, vete de tu... Primero, tierra, y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Abraham sabía de dónde tenía que salir, tenía recontra claro de dónde tenía que salir. Ur de los Caldeos y su familia era toda una familia pagana, eran idólatras. Entonces Dios le dice: acá no vas a poder fructificar, de acá tenés que salir. Si vos querés que yo haga en tu vida algo totalmente diferente y a partir de tu vida todo lo que venga sea de bendición, de acá tenés que salir. Y entonces Dios le dice de dónde tiene que salir, pero no le muestra dónde tiene que ir. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería que en todo ese trayecto él dependa de Dios. Hay momentos en los que Dios te va a indicar: tenés que salir de acá. ¿A dónde voy? Vos confiar y esperar en mí. Tenés que salir de acá. ¿Sí? Amén. Hay momentos en los que Él dice: de acá tenés que salir ya, porque no vas a fructificar. ¿A dónde voy, Señor? Depende de mí.
Depende de mí, confía en lo que yo te voy a ir mostrando. ¿Sí? Necesitamos aprender a depender de Dios en todo tiempo. O sea, eso es lo que Dios buscaba en la vida de este hombre, que él dependiera. De acá tenés que salir, pero yo te voy a mostrar una tierra donde sí vas a fructificar y serás una gran nación. Amén. Aprendamos a depender de Dios en todo tiempo. Entonces vamos a ver los resultados totalmente diferentes a los que hemos visto hasta hoy. Babel promueve que vos y yo nos establezcamos en sitios, en personas o en relaciones con personas y con cosas que no nos permiten fructificar. Lugares que Dios no aprueba, cosas que Dios no aprueba, relaciones que Dios no aprueba, que no nos dejan llevar fruto para la gloria de Dios. Dios en este tiempo nos va a empezar a cortar. O nos movemos y decimos, Señor, heme aquí, o Dios va a descender y nos va a movilizar como sea. Pero los planes de Dios hacia tu vida y la mía se van a cumplir como sea. Amén. En segundo lugar, Babel promueve edificar proyectos sin la aprobación de Dios. ¿Quién les pidió a esta gente, a estos hombres, que edificaran una torre? Nadie. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Génesis 11. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta gente empezó a construir una torre, ¿sí?, bien alta. Ellos querían llegar al cielo con lo que estaban edificando. La querían bien alta la torre, bien alta, porque el objetivo central era ¿cuál? Llegar al cielo. Entonces tenía que ser una torre bien alta, pero ahí no estaba Dios. Dios no estaba en la edificación, Dios no estaba probando lo que ellos estaban haciendo. Babel promueve que nosotros edifiquemos cosas que Dios no nos ha pedido que edifiquemos. Babel nos impulsa a involucrarnos en cosas que Dios desaprueba. Ese es el espíritu de Babel. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque Babel no contempla a Dios. A Babel, el sistema mundo en el que estamos metidos, no le interesa a Dios. Lo quiere bien lejos. Lo quiere bien fuera de todo a Dios. Por eso está contaminado este mundo de este sistema. Ahora, frente a la ausencia de Dios, lo que Babel propone es construyamos nosotros algo que a nosotros nos permita llegar al cielo, sin necesidad de Dios. Vamos a lograr o tratemos de lograr algo que nos permita llegar al cielo sin necesidad de acudir a Dios. Eso es lo que dice este sistema. No es importante tener a Cristo en el corazón, porque si yo me porto bien, ya con eso me gané el cielo. Eso es lo que dice Babel. No, Dios no es necesario. Si yo soy buena persona, con eso me alcanza y me sobra para ir al cielo. Es la construcción de proyectos que descartan a Dios, lo quitan del medio. Eso es lo que hace Babel. Construyamos una torre, se dijeron, que llegue al cielo. Es la expresión de todos aquellos que buscan edificar sin la aprobación de Dios. Ahora yo te pregunto, y me pregunto, ¿cuántas torres de Babel hemos edificado a lo largo de nuestra vida? Cosas en las que Dios nunca estuvo involucrado. Cosas en las que nos hemos visto involucrados, pero Dios no estaba ahí. ¿Cuántas torres a lo largo de nuestra vida hemos edificado sin la aprobación de Dios?
Y Dios mirando y diciendo, yo no le pedí que hiciera eso. En ningún momento le pedí que se involucrara en este tema. Entonces, quizás sea el día hoy de empezar nosotros mismos, en el nombre de Jesús, a derribar esas torres. Para que no quede nada. Y para que podamos volver esta vez a edificar, pero conforme a los planos y al diseño de Dios para nuestra vida. Amén. Hay cosas en nuestra vida que en apariencia no parecieran ser malas, pero el asunto está en la motivación del corazón. En sí, si ellos decían, vamos a edificar algo que quede como, no sé, una reseña histórica de que pasamos por este lugar, quizá no había nada de malo en eso. Pero el problema estaba en la motivación del corazón. Vamos nosotros a construir algo que nos permita llegar al cielo sin necesidad de Dios. Vamos nosotros a edificar algo que nos permita hacernos famosos sin contemplar a Dios. Ahí estaba el tema. Hay cosas en nuestra vida que no necesariamente parecen o son malas. El problema es la motivación del corazón, la motivación con que hacemos lo que hacemos. Y Dios dice que esa es una torre de Babel, te la voy a derribar. O la derribas vos, o lo que hago es confundirte para que salgas de acá. Babel no es confusión solamente, sino que es Dios el que desciende y confunde el habla. Es Dios el que promueve esta confusión porque había acá, rebeldía y desobediencia. Babel, el término el significa Dios en hebreo. Israel, Dios, príncipe, Isra con Dios, o príncipe de Dios. Bet-El, cada vez que ustedes vean en la Biblia una palabra o un nombre que termina con él, significa Dios. Entonces el que desciende acá es Dios y les confunde, no sé cómo lo habrá hecho, es un milagro, algo extraordinario, pero les confundió el habla para que no se entiendan, no se van a entender más a partir de ahora. ¿Por qué? Porque la motivación del corazón está corrompida. ¿Sí? ¿Cuántas cosas has pretendido edificar sin la aprobación de Dios? ¿Cuántas cosas en nuestra vida no han funcionado por estar en franca oposición a lo que Dios había hablado en nuestra vida? A veces peleamos con Dios, ¿no? Dios nos dice, haz esto, no, yo no lo quiero hacer, porque esto, porque aquello, y Dios está ahí empecinado, te llamé para esto, no, porque te llamé para esto. Entonces Dios dice, le voy a confundir el habla, para que no entienda lo que otros le puedan estar diciendo, para que no sea influenciado por lo que otros le dicen, le voy a confundir el habla. Y ustedes saben que cuando hay problemas en la comunicación, ¿qué hay después? ¿Sí? Piña va, piña viene, los muchachos se entregan. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? No se trata de edificar con nuestros propios criterios o ideas o pensamientos. Se trata de seguir las directivas de Dios y eso nos va a conducir al éxito y a la plenitud de nuestra vida. Torres de Babel son las cosas que edificamos sin Dios, son las cosas que están revestidas de terquedad, de rebeldía, desobediencia, de confusión y que creemos que igualmente nos van a permitir llegar al cielo y tocar el corazón de Dios. Esas son las torres de Babel. Eso es lo que hace Babel. No. Si Dios sabe que vos sos re buenito y con eso, es más, hasta te va a dar un lugar de privilegio Dios en el cielo. Ese es el engaño. Por eso hay mucha gente que no quiere saber nada con la iglesia, pero dicen que quieren saber algo con Dios. O no quieren saber nada con Dios ni con la iglesia, pero ellos creen que definitivamente van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque están construyendo sus propias torres. No, yo ayudo al pobre, yo ayudo al otro, yo ayudo a aquel, yo ayudo a este. Pero eso es como esto. Torres de Babel. Torres de Babel que edificamos con elementos humanos, criterios humanos, dejando de lado a Dios y su palabra, que finalmente producen vidas vacías. ¿Por qué decimos que hay vidas vacías? Porque si Dios no está ahí, todo es vacío. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz.
Amén. La gente de Sinar estaba confundida, creyeron que Dios los iba a halagar por lo que estaban haciendo. Y Dios dice, no. Vos y yo tenemos que entender que somos llamados a edificar lo que Dios nos ha pedido que edifiquemos. En tu familia vos sos llamado a edificar tu familia. En tu matrimonio vos sos llamado a edificar tu matrimonio. En el lugar donde vos estás vos tenés que ser alguien que edifique, que construya. Cuando nuestra boca se abra tenemos que dar palabra que edifique. Todo tiene que ver con edificar. Como parte de la iglesia tenemos que ser edificados y tenemos que edificar. Todo tiene que ver con esto de la edificación. ¿Sí? Pero no podemos edificar como a nosotros nos parece, tenemos que edificar conforme a los planes y planos de Dios. Babel lo que hace es confundirnos, engañarnos, haciéndonos creer que lo que estamos haciendo, aunque esté en oposición a Dios, está bien. Eso es lo que te dice Babel. Dios te va a halagar porque estás edificando esto. Y Dios mira y dice, no les pedí que hagan eso. Estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos, estás perdiendo un montón de cosas porque yo no te pedí que te metas en esto. Ahora, tenemos que entender que esa es la operación Babel, confusión y engaño. ¿Sí? ¿Con qué materiales estás edificando tu vida? ¿Con los que te proporciona Babel? ¿Viste que dijeron vamos a hacer de esta manera el ladrillo? Y vamos a hacer de esta manera la mezcla. O estamos edificando nuestra vida con los elementos que Dios nos da. Tercero y último, Babel promueve el éxito, la fama y la prosperidad sin Dios. Versículo 4, mirá lo que dice. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre es igual a seamos famosos, exitosos y prósperos sin necesidad de acudir a Dios. Eso es lo que el sistema te dice hoy. No necesitas a Dios para ser famoso, Le dice a las chicas, no necesitas ser famosa acudiendo a Dios, Con que muestres un poco el cuerpo, alguien te va a ver y te va a lanzar a la fama, al estrellato. No hace falta que Dios lo busques a Dios para ser próspero, Podés ser próspero igual, sin necesidad de acudir a Dios. No hace falta que busques a Dios para tener éxito en tu vida, Podés tener éxito igual. ¿Querés ser un empresario, una empresaria millonaria? No es necesario que seas íntegro o íntegra. Con que hagas lo que tengas que hacer, lo vas a lograr. Eso es lo que te dice Babel. No es necesario que seas una persona que tenga los valores de Cristo en su vida. Con que más o menos te acomodes un poquito, con eso alcanza y sobra. Y Dios dice, no, estás edificando con elementos incorrectos, te vas a frustrar, no vas a fructificar. Babel promueve que las personas busquen un éxito sustentado en el orgullo y el ego del hombre, totalmente alejados de Dios. Ahora, quiero decirte lo siguiente, Dios no tiene problemas, presta atención a esto, Dios no tiene problema con que vos y yo seamos exitosos, famosos y prósperos, no tiene problemas siempre y cuando esas tres cosas vengan de la mano de Él. Dios no tiene problemas con esas cosas. Lean después la historia de los hombres del Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que si hoy hablamos de Abraham, fue porque hubo un hombre que le creyó a Dios, en primer lugar se ajustó a sus diseños y se hizo famoso en el tiempo. Dios no tuvo problemas con eso. Y no tuvo problemas con Josué, no tuvo problemas
con David, no tuvo problema con Moisés, no tuvo problema con ningún otro hombre de la antigüedad que pasó en el tiempo, traspasó el tiempo. ¿Por qué razón? Porque se ajustaron, aún con errores, a los planos de Dios, a los planes de Dios. Y Dios los hizo famosos, exitosos y prósperos. Dios no tiene problemas con ese tipo de cosas. A veces confundimos, no, yo quiero ser exitoso. ¿Para qué? ¿Para que el orgullo en el corazón te termine matando? ¿Para qué quieres ser famoso? ¿Cuántos famosos no quisieran serlo el día de hoy? Fíjense cómo terminan muchos famosos. ¿Saben por qué? Porque Babel los engaña, los confunde y los engaña, haciéndoles creer que llegar a la cima es todo. Cuando están ahí arriba no saben qué hacer con sus vidas, entonces se pegan un tiro, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque Babel los confundió, los engañó, haciéndoles creer que eso era llegar al cielo. Edificaron una torre que los hizo llegar a la cima, pero no les enseñó Babel cómo sostenerse ahí arriba. Entonces terminan en las drogas, terminan en otro tipo de adicciones, terminan quitándose la vida, terminan arruinados. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca Babel. ¿Sí? Dios no tiene problemas con que vos y yo seamos exitosos en lo que hacemos. Dios no tiene problemas siempre y cuando aprendamos a meterlo a Él, a involucrarlo a Él en todas las cosas. No tiene problemas Dios. En el momento que sacamos a Dios de nuestros proyectos es cuando todo empieza a caerse. Esta gente ya arrancó mal. Hagámonos un nombre nosotros. No lo metamos a Dios, No lo metamos a Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Vamos nosotros solitos, sin necesidad de Dios, a llegar al cielo. ¿Sí? Eso es lo que te dice Babel. ¿Vos querés ser famoso? Sí, quiero ser famoso. ¿Para qué querés ser famoso? ¿Para después llegar y enloquecer? ¿Para después llegar y no saber qué hacer? ¿Para qué quieres ser próspera? ¿Para qué? Eso es lo que yo le preguntaría a tantos que pregonan esta famosa y ridícula teología de la prosperidad, que es antibíblica. Es lo que promueve Babel, el amor por el dinero. Yo les preguntaría a esos que viven enseñando, no, porque la prosperidad, yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad es integral. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, todas, no una. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad es integral. Y prosperidad no tiene que ver con tener mucho, sino con tener lo necesario para llevar adelante los planes que Dios te ha encomendado. Eso es prosperidad. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con su vida. Y conozco gente que tiene muy poquito, vive justo al día y tiene más vida que este que tiene un montón y no sabe qué hacer con su vida. No midamos la prosperidad de Dios por lo que hay en nuestro bolsillo. Midamos la prosperidad por cuánto de Cristo hay en nosotros. Amén. Eso es lo que promueve Babel. Primera de Juan 2:16, ya termino, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida ya estaba manifestada ya en la Torre de Babel. Hagámonos un nombre nosotros, seamos exitosos, seamos famosos, seamos prósperos sin necesidad de Dios. Primera de Juan 2:16. La vanagloria de la vida. Que la gente me admire, que la gente me reconozca, que la gente centre sus ojos en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? La vanagloria de la vida. Babel promueve la búsqueda. Fíjense qué interesante que es esto. Dijimos que Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Babel promueve, busquemos y hagámonos un nombre cuya cúspide llegue al cielo. Nombre que enorgullezca al hombre y deje a Dios a un costado. Claramente Babel es un sistema anti-Dios,
anticristo que se opone a todo lo que tenga a Jesús como epicentro. Eso es Babel. Babel es un sistema que se opone claramente a Dios, a los valores del reino de los cielos. Se opone claramente. Ahora, cuidado con descartar a Dios y ceder a lo que la operación Babel promueve y propone. Cuidado, porque en ese momento nos habremos constituido en enemigos de Dios. Y Dios descenderá y confundirá el habla y nos impulsará a cumplir con los planes que Él ha trazado para nuestra vida. Amén. Vuelvo a preguntarte, ¿con qué materiales estás edificando tu vida? ¿Estamos edificando nuestra vida según Dios? ¿O estamos dejándolo a un costado buscando todo aquello que Babel promueve? ¿Con qué materiales estamos edificando nuestro futuro? Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.